Estamos terminando el mes de la Biblia y como toda esta semana hemos estado compartiendo en 2 videos anteriores acerca de la importancia, de la relevancia que la Escritura tiene para la vida de los creyentes, de los cristianos. Hoy día vamos a compartir un texto que nos habla de la eficacia, de lo poderosa que es la palabra de Dios, basado en un texto que está en la carta a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra del Señor hace referencia a una idea fundamental en relación a lo que ha de ser la Escritura para nosotros. La palabra de Dios como una palabra poderosa que transforma, que cambia, que produce efectos transformadores y renovadores en la vida de las personas, de quienes escuchan, de quienes reciben, de quienes conocen al Dios de la Escritura a través de la misma revelación de la palabra del Señor. El autor de esta carta nos recuerda que la palabra de Dios no puede ser tomada o considerada así a la ligera, como si fuera cualquier libro. También nos recuerda que la palabra de Dios es un texto que se debe leer, escuchar y atender, entendiendo de quién viene, de quién proviene y cuál es el propósito que Dios tiene. El propósito que Dios tiene en la palabra del Señor es llegar a nuestro corazón y expresarnos su amor. En segundo lugar, hemos de recordar que la Biblia no es simplemente una colección de libros, aunque la palabra Biblia viene del término biblos, que significa biblioteca o colección de libros. No es una colección de libros religiosos escritos hace muchos años, sino que es el libro que habla a todas las personas acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios, aunque fue escrito en muchos años, 1600 años, un periodo de 1600 años, alrededor de por 40 escritores, pero que ha sido entregada a los hombres, como digo, para expresar, para reflejar el amor de Dios. Por lo tanto, la Biblia demanda una respuesta. La Biblia demanda que el hombre responda al llamado, a la revelación de Dios, a la voz de Dios, puesto que en realidad Dios dos cosas no tiene para nosotros o para el hombre. Dios no tolera la indiferencia a su palabra, tampoco tolera la desobediencia del hombre cuando el hombre conoce su palabra. En el texto, el término que el autor usó para la expresión palabra es un término que en realidad a lo cual podíamos asociarlo a la figura de Cristo. El término que usó es logos. Pero la verdad es que si bien usó esta expresión, fue simplemente para dar el énfasis que la palabra de Dios produce algo. No es simplemente el texto escrito, no es simplemente lo que podemos escuchar cuando es leída la palabra, sino que es un texto que viene directamente del corazón de Dios al corazón del hombre, y esa palabra ha de producir una respuesta en el corazón del hombre, ya sea el recibirla con gozo o el ser indiferente a la voz y a la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios se refiere a que es viva, quiere decir que es una palabra que va más allá de la escritura misma. Es una palabra que produce vida a las personas. Es una palabra viviente, quizás como Cristo. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre.
tomó forma de hombre y habitó en medio de los hombres para producir vida y vida nueva. Por tanto, cuando la palabra de Dios se refiere a ella como palabra viva, es con un énfasis que podría ser una expresión así como esa gran palabra de Dios. Esa gran palabra es una palabra viva, es una palabra viviente, es una palabra que produce vida a la vida a las personas. La segunda característica que tiene la palabra, y hace referencia a este texto, el autor de esta carta, es que es eficaz. Una mejor traducción para la palabra de Dios en decir de que es viva y eficaz, es decir, que es activa, es efectiva, es poderosa. El término original de esta expresión es una palabra de donde se deriva la palabra, el término energía. Por tanto, la palabra de Dios es entonces energizante, produce vida, produce efecto. Nadie puede, absolutamente nadie puede escapar, nadie puede huir de esa palabra viva y eficaz, que produce vida, que es activa y que viene del corazón de Dios al corazón del hombre. Por lo tanto, como la palabra creadora, el Logos hecho carne, la palabra de Dios es de tal manera que no volverá a Dios vacía, sino más bien que cumplirá el propósito para lo cual el Señor la ha enviado. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, dividir, estar entre el alma y el espíritu y las articulaciones y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, llega a lo más profundo del ser humano, transforma, revela el amor de Dios, pero también nos revela delante de Dios lo que nosotros somos. La palabra de Dios cumplirá su propósito en la vida de los hombres, porque así dice la misma Escritura. La palabra de Dios no volverá a él vacía, sino más bien cumplirá su propósito, para lo cual el Señor la ha enviado. Amén.